Alberta, también conocida como la Provincia del Sol, es un destino habitual para muchos inmigrantes latinoamericanos y con razón. Tiene todas las ventajas de vivir en Canadá, evitando algunas de las más grandes desventajas, aunque no todo es perfecto. En lo personal, la consideramos una de las mejores provincias de este gran país y una fuerte candidata para el momento en que decidamos dónde vivir permanentemente. Si quieres conocer más de esta provincia, acompáñanos en el video de hoy y recuerda suscribirte y darnos like si quieres conocer más de la vida en Canadá. Así que acompáñanos y descubriremos juntos dónde vaciar la maleta. Hoy continuamos con esta serie donde analizamos las provincias de Canadá. Y si no viste el video anterior sobre la provincia de Ontario, te lo estaremos dejando por aquí arriba. Ahora, concentrémonos en Alberta. Los criterios que analizaremos serán clima, salarios, idioma, principal industria y desarrollo económico, el costo de vida, tamaño de las ciudades y proximidad entre ellas, la seguridad y el transporte público. Si no tenemos en cuenta los territorios del norte, Alberta es la cuarta provincia más grande de Canadá, con 661.848 kilómetros cuadrados. Pero a pesar de esto, no tiene muchas ciudades conocidas de referencia. Su capital es Edmonton, pero la ciudad más grande y conocida es Calgary. Bueno, y después de estos datos que no le interesan a nadie, pasemos a lo bueno. ¿Cómo son los precios en Alberta? Ya hemos mencionado que uno de los principales problemas de Canadá es la vivienda, específicamente el alto costo de esta, y esto debido a que la oferta es mucho menor que la demanda, aunque en Alberta los precios siguen siendo mucho más justos que en Ontario o British Columbia, aunque sí, los precios también han subido en esta provincia debido a la inflación provocada por todos los problemas globales que conocemos. Pero bueno, veamos los precios para tener una idea. Veamos un rango de precio promedio de renta de apartamentos de una habitación en algunas ciudades de Alberta. Obviamente estos precios dependen de muchos factores, siempre podrán encontrar cosas más baratas y cosas más caras. Como pueden ver, la zona más cara es Calgary y las ciudades cercanas a ella, y es que esta es la zona con más población y por tanto donde más opciones de entretenimiento hay, y esto se paga. Ya entenderemos mejor cuando veamos la distribución geográfica y los datos demográficos de la provincia. Ahora pasemos al precio de venta de una casa de 3 habitaciones para estas mismas ciudades. Y a pesar de que todavía los precios son altos, se darán cuenta de que son muchísimo más bajos que en Ontario. Otra gran ventaja de Alberta son sus impuestos, que son mucho más bajos que en otras provincias de Canadá. El impuesto que pagas por encima del precio de los productos también se reduce a tan solo el 5%, que si vieron el video anterior de esta serie sabrán que en Ontario es del 13%. Esto debido a que en Alberta solo se paga el impuesto nacional GST y el provincial PST es del 0%. Esto significa que cuando vas a comprar algo tienen que pagar el precio que dice el producto más el 5%, excepto cuando compran comida que no se pagan impuestos. Como ya les mencionamos, es la cuarta provincia más grande de Canadá. Y si la ponemos al lado de los países de Latinoamérica, sería mucho más grande que la mayoría de estos. Además, si ponemos a la provincia de Alberta como país, quedaría en el número 40 en extensión territorial. Y después de este dato inútil, que no sirve absolutamente nada, continuamos. Las principales ciudades de Alberta son Edmonton y Calgary. Ambas tienen sus propias razones para presumir. Edmonton tiene el centro comercial más grande de Norteamérica, y Calgary ha sido reconocida varias veces como la ciudad más limpia del mundo. Pero hay un pequeño problema. Estas son las dos únicas ciudades grandes de Alberta. Las demás son directamente pequeñas o muy pequeñas. Y además hay un pequeño detalle, que es que están a un poco más de 3 horas de distancia entre ellas. O sea que... Un largo viaje. De igual manera, si no estás interesado en una gran ciudad, pero quieres estar cerca de una, entonces sí tendrías algunas opciones, pero tampoco muchas. Alberta es poseedora de los paisajes que siempre vemos cuando buscamos datos de Canadá, y es que el territorio de Alberta es muy extenso y se pueden encontrar todo tipo de paisajes, desde preciosos parques montañosos hasta llanuras desérticas. ¿Han escuchado hablar del Parque Nacional de Banff? Este es uno de los lugares más representativos de Canadá.
e imagen de una de las postales más famosas del país y se encuentra ubicado en Alberta, a menos de 1 hora y media de Calgary. Otro destino muy famoso dentro de Alberta es Jasper, aunque este sí se encuentra más alejado, pero definitivamente es una distancia que vale la pena recorrer. Al igual que la cuarta provincia más grande del país, es la cuarta más poblada, teniendo casi 4.4 millones de habitantes, lo cual es muy poco para la gran extensión de esta provincia. De ahí que no tenga muchas ciudades. La densidad de población es de tan solo 5.7 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo mucho campo sin haber sido explotado por el hombre. De igual forma que hicimos con Ontario, comparemos la densidad de población de algunas de las ciudades de Latinoamérica con estas ciudades de Alberta, y en este caso la diferencia es incluso mayor. Tomemos a Calgary, Edmonton, Red Deer, Lethbridge, Strathcona Country, Ardrey, Grand Prairie y Medicine Hat, y veámosla con otras ciudades de Latinoamérica, como Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Ciudad de México, Monterrey, Lima, Caracas y La Habana, y veamos que hay muy poca población para la gran extensión que tiene la provincia de Alberta. Uno de los principales pilares de la economía de Alberta es la industria petrolera, siendo esta provincia poseedora de una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Otro eslabón muy importante en la economía de la provincia es el gas natural, produciéndose aquí el 85% de todo el gas del país. Y teniendo en cuenta que este es usado para calentarnos durante el invierno, podemos decir definitivamente que es un recurso muy importante. También sobresalen la industria minera, el carbón, cobre, oro, plomo, níquel, etc. La industria forestal, siendo los bosques más del 40% del territorio, la agricultura y la pesca. Cabe destacar que para trabajo en estas industrias, las empresas buscan mano de obra extranjera, ofreciendo pagar por los documentos y el proceso migratorio. En la descripción del video les vamos a dejar el link al Job Bank del gobierno para que puedan encontrar trabajos de este tipo en estas industrias y otros también. No significa que esto es a lo único que puedes dedicarte si vives aquí. Obviamente hay todo tipo de trabajos. Y especificamos esto porque siempre hay comentarios del tipo de "Yo soy ingeniero en limpiar telarañas, ¿hay trabajo para mí?". Probablemente la respuesta sea sí. Nosotros no trabajamos en Alberta ni conocemos a nadie allí, pero estadísticamente tienen los salarios más altos de Canadá. ¿Esto significa que en el mismo puesto vas a cobrar más si trabajas en Alberta? No específicamente. Esto va a depender completamente de tu empleador, pero la probabilidad indica que puede ser. Además de que también los impuestos te van a favorecer un poco más en Alberta en comparación con otras provincias de Canadá. Como pueden ver, para los salarios de hasta $134,238 solamente se paga el 10%, lo cual es muy bajo en comparación con el resto del país. Y lo que sube a partir de ahí, además de ser muy poco, ya no es considerable para una persona que tiene ese salario, o sea, no es algo que te va a cambiar la vida. Como punto de comparación, recuerden que en Ontario van a pagar el 15% de los primeros $49,000 y esto va incrementando mientras más ganas. Así que es mucho más de lo que vas a pagar en la provincia de Alberta. Otro tema importante es el salario mínimo, porque muchos pueden llegar a Canadá cobrando esta cantidad, sobre todo si vienes como estudiante. Y es que el salario mínimo en Alberta es de $15 por hora, lo cual no es ni el más alto ni tampoco el más bajo aquí en Canadá. El clima es uno de los puntos a favor de la provincia de Alberta, y es que no clasifica como una de las provincias más frías del país, aunque obviamente sí lo es, estamos hablando de Canadá, ¿no? Pero bueno, si nos enfocamos en Calgary, esta es la ciudad con más días soleados de todo Canadá, con un promedio de 333 días soleados al año y 2.396 horas de sol, lo cual ayuda mucho a pasar el invierno. Otro punto a destacar es que tiene un clima muy seco, por lo que va a hacer que las temperaturas se sientan un poco diferentes. Por ejemplo, vamos a sentir un poquito menos de frío, pero vamos a tener que estarnos hidratando la piel continuamente durante todo el año para no tener escamas en vez de piel. Pero bueno, y también hay que destacar que Edmonton sí es más fría y no tiene esta peculiaridad del clima tan seco. Otra peculiaridad de esta provincia es que cuenta con los efectos de los vientos Chinook. Estos son vientos cálidos que ayudan a subir la temperatura durante unas horas o algunos días durante el invierno. Como dato curioso, la diferencia máxima de temperatura provocada por estos vientos fue de -49 grados a 9 grados positivos en 24 horas.
Estos vientos influyen en gran parte de la provincia, que incluye a la ciudad de Calgary, pero la ciudad de Edmonton queda fuera de la conversación, así que sí van a tener un invierno muy frío en esa ciudad. Como pueden ver en el gráfico de arriba, las temperaturas máximas en verano son bastante aceptables y las mínimas en invierno no son en general tan dramáticas como para morirse de frío. Por supuesto, de noviembre a febrero son los peores meses, pero en Canadá siempre hay que abrigarse muy bien. En cuanto a la seguridad, comencemos diciendo lo de siempre. Canadá es un país muy seguro. Es más, comparado con los países de Latinoamérica, este es como el paraíso. Pero bueno, en el video de hoy no vamos a hacer esa comparación porque ya la hicimos en el video de Ontario. En el video de hoy vamos a comentarles y hacer la comparación de Alberta con las demás provincias de Canadá. Y como pueden apreciar, es una de las provincias más seguras de Canadá, con muy pocas diferencias con las que están por delante de ella, con tan solo 1.498 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes en un año. Y cabe aclarar que la mayoría de estos crímenes no son con extrema violencia, así que realmente no vale la pena seguir profundizando porque no va a ser un factor determinante a la hora de escoger la provincia. En cuanto al transporte público, deben saber que estas ciudades de Alberta, la mayoría están hechas para tener tu propio vehículo. Aunque las principales sí pueden llegar a contar con este servicio, siempre sería más cómodo, obviamente, tener tu propio carro y poder moverte fácilmente de un lugar a otro, ya que son espacios muy grandes a recorrer. Digamos que para ir de Edmonton a Calgary, por ejemplo, serían 3 horas y media en carro y en autobús serían aproximadamente unas 5 horas. Y aunque sabemos que este no es el recorrido habitual de la gente que va a andar en transporte público, también hay que tenerlo en cuenta porque de vez en cuando hay que vacacionar. Otra cosa que les aconsejamos es que no importa para dónde vayan, siempre busquen antes a ver si esa ciudad cuenta con el servicio de transporte público y así puedan definir sus necesidades y adaptar su presupuesto para ello. Esperamos que este video les haya gustado y les haya sido de ayuda. Si así fue, por favor recuerden dejar su like y suscribirse. Igual, si tienen alguna otra información sobre la provincia de Alberta o algo diferente, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao!